Yo creo que el problema de la medicina actual, la más tradicional, este enfoque de que la migraña no tiene cura, es que le falta humildad. Porque las frases que deberían decir los médicos, en vez de que no tiene cura, debería ser: es que yo no sé curártela. Si padeces de dolor crónico, si te han dicho o te has creído que es para siempre, quédate y descubre la terapia Reversión del Dolor. Un abordaje científico para revertir tus síntomas y recuperar tu vida. Conocimientos, herramientas terapéuticas, entrevistas a expertos, prácticas y testimonios inspiradores para salir definitivamente del dolor continuo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la TRD. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la terapia Reversión del Dolor, donde, como sabes, encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento, al menos el sufrimiento producido por el dolor y otra serie de síntomas disfuncionales continuos. Hoy, muy en específico, nos vamos a ocupar de hablar de cómo se puede revertir la migraña. Sí, has oído bien, la migraña. Ya que por ahí, a poco que hagas un Google o una pequeña búsqueda o te vayas a cualquier texto, entre comillas, oficial, te vas a encontrar de que la migraña no tiene cura. Y yo anoche, como para cerciorarme y decir, a ver, Encarna, si estás pasada de moda y resulta que no es así. Por cierto, que se me olvidó presentarme a mí misma por si no has reconocido mi voz. Soy Encarna Espuña y soy la desarrolladora de la terapia Reversión del Dolor. Y hoy, como os he dicho, estoy aquí para hablar de las migrañas y en especial he traído a una invitada muy especial, que es Séfora Bermúdez. Ahora voy a pasar a presentarla, pero os comentaba que anoche justamente se me ocurrió hacer una última búsqueda como para asegurarme que, a ver si en el último momento de anoche a esta mañana han encontrado o por fin han cambiado de opinión. Y volví a chequear y hacer Googles y chequear ahí textos y tal. Y no, efectivamente, además, lo decían y con una rotundidez. No, rotundamente no. La migraña no tiene cura. Y quizás porque realmente no es una enfermedad. Y claro, se cura aquello que se supone que es una enfermedad. Ahora Séfora nos va a contar con detalles toda su experiencia y todo lo que ya sabe sobre ello. Y lo que queremos esta mañana, ya que estamos haciendo esta grabación aquí desde España y por la mañana, lo que queremos es pues tener un diálogo a través del cual las personas que nos estáis escuchando podáis sacar conclusiones y os podamos mover un poquito, haceros algunas preguntas y a ver, sobre todo, un poco de esperanza en todo esto. Entonces, como os decía, hoy estoy con Séfora Bermúdez, una mujer admirable, una persona a la que admiro y quiero mucho. Y ahora os voy a decir los motivos por los que la admiro y la quiero, porque realmente para mí es como una heroína, ¿no? Y haberla descubierto ha sido también un impulso y una sensación de compañía, de paridad, de hermandad, de caminar junto con alguien y cómo, además de ella, también hay otras personas en este mundo en el que estamos empeñados en acabar con el sufrimiento, al menos el que produce el dolor continuo, el dolor que es como una alarma que se queda sonando y que no tendría por qué seguir sonando. No ese dolor que es necesario, que es funcional, que se necesita para salvar la vida y mil cosas más, ¿no? Sino de ese dolor que en la terapia Reversión del Dolor le llamamos dolor disfuncional. Y las migrañas estarían entre ellos, entre ese tipo de dolor. Entonces, como os decía, estoy con Séfora. Séfora es una bióloga colegiada, es exmigrañosa y sobre todo está aquí porque es una terapeuta antimigraña y desde el 2017 trabaja con personas, con mentorías, con cursos, con programas, de manera que ayuda
a las personas a revertir, a salir y, como ella dice, a desenchufar o a desenchufarse de las migrañas, ¿no? Ella pues contradice todo lo que se ha dicho sobre la migraña, desde luego, igual que lo hacemos en la TRD, que lo hacemos desde el dolor en general, ¿no? Y bueno, lo más interesante de ella, yo resaltaría 3 cosas. La primera, como os he dicho, que tiene la propia experiencia de haberla padecido, como una servidora, pero ella lo tiene un poquito más fresquito. Y además, de todas maneras, lleva un montón de años también sin tener episodios. Ahora nos lo va a contar ella, ¿no? Pero bueno, como os decía, la he traído aquí por 3 motivos. Una, porque lo ha padecido en sí misma. Ella se denomina a sí misma ex migrañosa como título, o sea, realmente, además de su título académico. Por otro lado, ha desarrollado un método propio, específicamente metodologizado, preparado, estructurado desde el año 2017. Además, ese método lo acompaña con 2, yo diría 3 libros. Uno, el primero, que fue el de, a ver si tengo por aquí el título. Vivir sin migraña. Vivir sin migraña, exacto. El otro es el ¿Quieres vivir sin migraña? Y finalmente el de para niños, que es para mí, uno de los más interesantes. Mira, por fin he encontrado los títulos. Aquí los tenía en mi chuleta. Efectivamente, Vivir sin migraña fue el primero. Después el más reciente, ¿Quieres vivir sin migraña? O ¿Quieres vivir sin migraña? Efectivamente, y ese libro para niños donde a modo de cuento, a modo de historieta y con un lenguaje muy sencillo, les acercas a los niños la posibilidad junto con los padres de vivir sin migraña, ¿no? Entonces, como te decía, o como os decía, comentaba que, primero, es migrañosa, ha desarrollado un método propio y la tercera, la que tiene toda mi admiración, es que a pesar de haber desarrollado ese método propio, tiene 2 compromisos fundamentales. El primero, el seguir abierta y actualizando sus conocimientos y que lo que sea que salga, estamos seguros que ella lo va a incorporar, porque está muy comprometida con ese cambio de paradigma, no solo en el modelo biomédico, sino en nosotros, en la gente, en las personas, que nos quedamos como anclados o cómodos. Y la verdad es que es un poco injusto decir cómodos, porque no siempre es un tema de comodidad, sino es un tema de cómo funciona nuestro psiquismo. Las personas que sufren, y se sabe recientemente por todos los estudios más modernos que se han hecho sobre el trauma, y no estamos hablando de grandes traumas, sino a veces los microtraumas de la vida cotidiana, hacen que los seres humanos, cuando sufrimos, aunque suframos, nos sea mucho más arriesgado salir de lo conocido y lanzarnos a lo desconocido, justamente porque el sufrimiento es una especie de cola de contacto que nos hace quedar adheridos a virgencita, virgencita, que me quede como está. Eso está haciendo que, a pesar de tener métodos, estrategias, pautas y terapéutica evidenciada, contrastada, con rigor, tanto rigor o más, yo diría más, que la que ahora tienen los medicamentos y ciertos procedimientos que se utilizan para las migrañas, a pesar de tener evidencia como esa, el público en general no sale de el virgencita, virgencita, que me quede como está. Entonces, sin más, y ya resaltando esos 4 factores que me hacen o que han hecho que quisiera este episodio de hoy del podcast de la terapia reversión del dolor, tenerlo con Séfora, pues sin más presento a Séfora Bermúdez. Buenos días, bienvenida y encantada de tenerte en este podcast. Gracias Encarna por esta súper presentación. Séfora, nos contabas o nos dices en tus textos, en tu página web, en tus vídeos, nos contabas qué te hizo realmente salir de eso que estaba yo comentando, ¿no? De virgencita, virgencita, que me quedo como estaba, como un día dijiste, no, hasta aquí. Y yo al leer tus escritos, al leer en tu web, en tus libros, en tus vídeos, lo que entiendo, y corrígeme si me equivoco, es que llegó un día en el que, digamos, como que juntaste la suficiente energía como para decir, por muy, digamos, segura que me sienta en esta zona de confort, el sufrimiento ya es tan grande que merece la pena el riesgo
buscar una solución fuera de la que me dan, como para, o sea, es aquello de me merece la pena salir de la cueva. Yo me imagino aquellos antiguos y antiguas primitivas, ¿no? Que veían el horizonte y delante, o a lo mejor el horizonte para pasar a otra isla, ¿no? Yo imagino, por ejemplo, los antiguos talayoteros, los antiguos habitantes de las Baleares, ¿no? Que construyeron esos talayots, ¿no? Que se animaron de salir de una isla a la otra, embarcarse a lo mejor en un tronquito y lanzarse a descubrir o a habitar otro lugar. Yo siento así a las personas que salen del tratamiento oficial, que a lo mejor no les funciona, que a lo mejor no apenas tienen alivio y se lanzan a la aventura, no solo de descubrir otro, porque lo tuyo fue un lanzarse a la aventura, no tenías a nadie ni ninguna referencia, fue decir, mira, me voy a sentir más segura lanzándome a arriesgarme, a sentir la migraña y ver cómo puedo salir de esta, que seguir sufriendo de esta manera. Para mí eso es clave, es crucial en ese proceso tuyo. Bueno, yo creo que en mi proceso personal yo sentía que ya no podía ir a peor, entonces estaba como en una noche oscura del alma, ¿no? Como se dice en algunas, pues eso, en algunos procesos de crecimiento, ¿no? En donde estaba en el fondo del pozo. O sea, yo describo en mis libros y en mis contenidos cómo sufrí un efecto secundario a un relajante muscular, porque obviamente yo estaba hipermedicalizada, analgésicos, protectores gástricos, relajantes musculares, tranquilizantes, todo un montón de pastillas que me estaban llevando cada vez más al pozo y hacía que tuviera más sintomatología hasta que la reacción adversa de uno de estos medicamentos hizo que yo acabara en el hospital. Fue una situación para mí muy traumática porque yo estaba todo el día en las consultas médicas, todo el rato en la farmacia. Yo hacía exactamente lo que se debía hacer. No tomaba ciertos alimentos, tenía ciertas conductas y pese a ello, en vez de mejorar, empeoraba muchísimo. Entonces me di cuenta que ahí no estaba la solución, o al menos en mi caso. Yo pensé que a lo mejor era un problema mío. Y estaba tomando apuntes mientras hacías esta introducción y yo creo que el problema de la medicina actual, la más tradicional, este enfoque de que la migraña no tiene cura, es que le falta humildad. Porque las frases que deberían decir los médicos en vez de que no tiene cura, debería ser es que yo no sé curártela. Yo creo que la base de la ciencia es la humildad, la curiosidad, el saber, no tenemos esta respuesta, pero no quedarte ahí, sino seguir investigando. Yo soy una investigadora nata, por eso me hice bióloga, porque yo quería tener respuestas, cómo funciona el corazón, cómo funciona el universo. Spoiler, no me dieron respuestas en la carrera universitaria porque está todo muy antiguo, muy anquilosado, ¿no? Los protocolos son siempre los mismos y los repiten y los fotocopian una y otra vez sin pararse a pensar. Pero esto tiene sentido, que creo que es la base de la ciencia. La mayoría de las personas que recurren a mí en consulta de mis clientes vienen destrozados afirmando que los médicos no les miran a la cara, que les insultan, que les obligan a someterse a tratamientos con los que no están de acuerdo. Justo esta semana me decía una clienta que el enfermero aparecía ya con una inyección para ponerle en el cuero cabelludo y le dijo, pero espera, ¿esto qué es? Y prácticamente te dicen, cállate y tómatelo. Y bueno, yo lo haría si me funcionara, pero es que si lo hago y no me funciona, si vuelvo a hacer otra cosa y no me funciona, yo siempre hago cuento como una anécdota, ¿no? Que si una persona que es diabética le dice a su médico que va a dejar la insulina, probablemente el médico le dirá que no, por Dios, que no puede dejar esa medicación tan importante, tan necesaria para su metabolismo, etcétera. Pero si tú a un profesional del dolor crónico le dices, esta pastilla no me funciona, te dicen, vale, probamos otra. Y si esa no te funciona, te dice, vale, probamos otra. ¿Qué significa esto? Que no funcionan. Porque yo cuando alguien me dice, es que quiero dejar de hacer esta visualización, le digo, no, por Dios, no lo hagas. Y cuando lo hacen empeoran y les digo, ¿ves? Porque sé que esto funciona, que tiene una tasa de éxito muy grande. Entonces lo que me llevó a salir a las desesperadas fue eso, la desesperación. Yo me sentí literalmente en un pozo y pensé que no tenía salida y que las personas en las que yo estaba confiando, esos profesionales, no me estaban dando esa salida. Entonces lo que hice
fue pues empezar a hacer lo que hace todo científico, investigar. Yo no decía que no a nada y sigo haciéndolo en todos mis procesos vitales, desde que fui madre, desde que descubrí la TRD, desde que te descubrí a ti. Yo no le pongo la etiqueta de no a nada, simplemente leo, profundizo muchísimo durante horas, semanas, me obsesiono con ese tema y concluyo. Lo que sucede con muchos profesionales actualmente es que no dan ni la oportunidad al diálogo. Yo he tenido que bloquear a profesionales que me insultan, que me amenazan y les digo, tengamos un Zoom, te cuento, hagamos un café. Y me dicen que no. Y me da risa porque nos ven como negacionistas, ¿no? Ahora está muy de moda, me he escrito esta semana un comentario en Instagram, eres una creadora de bulos y desinformación. Y precisamente yo me siento mucho más preparada que algunos profesionales neurólogos a los que les dices, ¿cómo funciona esto? Y no saben darte respuesta. ¿Cuál es la tasa de éxito de esta medicación? No lo saben. Justo me encuentro decenas de cientos de comentarios cada año de he tenido una respuesta, por fin, a algo que mi neurólogo no me podía dar respuesta. Entonces, yo entre mis clientes y entrevistados en mi canal de YouTube de Exmigrañosos tengo médicos. Yo he trabajado con neurólogos, enfermeros, veterinarios, psicólogos, así que no somos 4 locos que tenemos un gorro de papel de plata y nos inventamos cosas. O sea, somos profesionales que nos hemos parado a pensar y creo que en la historia de la ciencia ha habido muchísimos casos de profesionales a los que se les ha acusado de mentirosos y luego se ha descubierto que era cierto, que eran unos profesionales valientes que se hacían preguntas y que decían que a lo mejor el sol no daba vueltas alrededor de la Tierra. Pero la presión del seguir igual hizo que estos profesionales acabaran en la hoguera, ¿no? Acabaran en situaciones muy desagradables, que no va a ser nuestro caso. Pero que nuestro trabajo es desde la humildad y desde el decir, es que no tenía respuesta, investigué y la encontré, y tú no la has encontrado. Entonces creo que muchos profesionales se sienten amenazados por este discurso porque muestra sus carencias. Es un espejo de no lo estás haciendo bien, no estás teniendo resultados y en vez de asumir que eso no es funcional, lo que hacen es decir lo tuyo es mentira. Pues creo que hay que hacerse una mirada hacia el interior y estoy muy orgullosa que a mí, desde hace ya años, cuando alguien entra en mi consulta, siempre les pregunto, ¿dónde me has descubierto? Para yo seguir, ¿no? Trabajando. Si me dicen Instagram, pues yo salgo mucho en Instagram. ¿Y me han descubierto en YouTube? Pues le doy caña a YouTube. Y desde hace ya algunos años hay decenas de cientos de personas que me dicen, mi neurólogo me escribió tu nombre en un papel y me lo dio a escondidas. Mi psicóloga me dijo que te leyera. Mi fisioterapeuta me recomendó tu libro. Así que cada vez profesionales, por lo que yo veo más jóvenes, tienen la valentía de decir y la humildad, no sé curarte la migraña, pero estoy viendo que hay personas que sí saben. Así que, volviendo a la pregunta de qué me hizo salir de ahí, la curiosidad, la humildad, la investigación, algo que creo que me define de toda la vida. Yo soy como una exploradora. Yo voy delante, ¿no? Investigando y cuando descubro algo digo, uy, mira, mira, y se lo explico a todo el mundo, ¿no? A desconocidos incluso. Yo a veces estoy en el Mercadona, en el supermercado y escucho a alguien que dice, tiene migraña, rompo un trozo de la lista de la compra, le digo, toma, toma, lo tiro y salgo corriendo porque esto tiene que compartirse, tiene que cambiar desde la base. Y nos encontramos una negativa diaria. Yo estoy siempre abierta al diálogo, siempre abierta a compartir esto y hay ciertos profesionales que ni siquiera quieren escuchar y eso demuestra pues un ego que está entorpeciendo y provocando que los pacientes, que es lo importante, ¿no? Las personas con dolor crónico sigan teniendo dolor crónico. Además de esto, hay un interés, yo creo, personalmente, yo sé que tú no opinas esto, económico. Yo hace 5 años estaba en los primeros puestos de Google con este método y ahora estoy en la página 14 y 15 porque Google decidió quitarme a mí y poner a un hospital que administra cierto tipo de medicamentos que paga cierto tipo de publicidad, pese a que mis contenidos son más exitosos que estos, pero interesa más porque eso, hay ciertos beneficios. Nosotros proporcionamos unas herramientas que literalmente van al origen del dolor, no a apaciguarlo, a aliviarlo, porque esto mantiene una cronicidad en el tiempo que
que se queda ahí, ¿no? Que se queda para siempre. Por eso dicen que esto es para siempre. No, no lo es. Eso se mantiene para siempre, pero no debería serlo. Y Encarna, yo cada 3, 4 meses llevo con mi negocio 8 años buscando formación. O sea, yo te estaba buscando desde hace mucho a ti y a otros profesionales. Obviamente al inicio descubrí al neurólogo Arturo Goicoechea, hice sus cursos, pero me faltaban más herramientas, más técnicas que yo fui aplicando un poco por intuición, porque claro, estas técnicas, estos protocolos no están institucionalizados. Yo no puedo ir a una facultad a aprenderlos, entonces yo iba investigando artículos científicos, pero nunca me quedé en no hay nada. Pensé, si es que tiene que haber algo. Y yo seguía buscando y buscando. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo que me hizo mover el culo fue tiene que haber algo, porque así no estoy bien y quiero salir de aquí. También entiendo a las personas que nos escuchan la frustración. A mí me encuentran la mayoría de personas después de 30, 40, 50 años de dolor. Lo han probado todo. Curanderos, pastillas, dietas, masajes, reikis, un montón de cosas que si bien pueden darle cierto alivio temporal, van a buscar el alivio de los síntomas, como decíamos, no ir al origen. Entonces entiendo que muchas veces algunas personas tengan temor. ¿Será esto otra cosa más? Una de mis últimas entrevistas del canal de YouTube, no sé si la has visto, es muy divertida, es de Fran, un chico que es gamer, que se dedica profesionalmente a jugar a los videojuegos online. Y este chico estaba en un punto crítico. Llevaba años sin salir a la calle, sin trabajar y ya estaba teniendo pensamientos muy oscuros hasta que descubrió mi método después de haber probado obviamente todo. Pues bien, este chico encantador, Fran, se pensaba que yo era una timadora online, que esto era otra mentira, otra trola, pero estaba tan desesperado que me pagó, sabiendo que yo era una ladrona. Eso es lo que él pensaba. De hecho, él trabajó con un compañero, yo intento hacer grupos de trabajo y su compañero era un chico también encantador, un fisioterapeuta, que desenchufó sus migrañas en tan solo 2 semanas. Fue un caso bastante espectacular. Fruto de su desesperación, me había pagado. Estuvo 2, 3, 4 sesiones conmigo pensando, esta tía me está robando, me está soltando unos rollos, hasta que empezó a mejorar. Empezó a mejorar y a día de hoy es exmigrañoso y él sostiene que siempre tiene mi nombre en la boca porque le cambió la vida cuando al principio pensaba que era una ladrona. Así que mi trabajo es doble, hacer pedagogía de que se puede dejar de tener migraña y enseñar a la gente que no soy una ladrona, que soy una profesional formada, que esto es cierto y ya tengo cierto nivel de autoridad pública. Si ves reseñas, me buscas, pues la gente ya confía en mí, tanto adultos como niños, de fe ciega. Pero cuando trabajé hace unos años con Fran, se pensaba que yo iba a timarle como otras veces le había pasado, lamentablemente. Pues sí, si fuera eso, por desgracia, ocurre, es verdad que por ahí se venden métodos y si tuviera un poquito más tiempo me dedicaría a coleccionar, a recolectar o a listar esos métodos que se ofrecen por ahí para curar la migraña y no solo la migraña, sino también el dolor crónico, el dolor persistente. Y bueno, resumiendo lo que acabas de decir, somos unos afortunados gracias a tu espíritu científico, gracias a ese modelo interno con el que tú te has desarrollado, has crecido, eres una persona con espíritu, con mentalidad científica. Eso hizo efectivamente que observaras, que buscaras y que finalmente encontraras y desarrollaras una metodología que has puesto en la palestra y resulta que tiene unos efectos increíbles. El tema es que a nivel personal, digamos, hasta ahora no has podido pagarte investigaciones porque eso sabemos que es muy caro el generar un grupo control, un grupo experimental para testar el método, pero a su vez has ido incorporando cosas que sí que están testadas, ¿no? Eso te ha hecho pues estar abierta e incorporar cosas nuevas, como por ejemplo en su momento has hecho con la terapia reversión del dolor. Y hablando de la terapia reversión del dolor, y un poco al hilo de esto, cuéntanos qué es lo que te hizo enrolarte en este proyecto, porque sabes que, y de hecho formas parte, somos una comunidad, además de profesionales de todo tipo, desde médicos, psicólogos, enfermería, fisioterapia, coach, o sea, realmente, y también profesionales de la educación y de la pedagogía, los que estamos, digamos, vinculados en esta empresa para, digamos, proporcionar las herramientas que permiten
desde los avances y desde la ciencia más robusta, dar herramientas a las personas para revertir el dolor. Entonces, resumiendo, ¿qué te hizo enrolarte con la terapia de reversión del dolor, Séfora? Pues aquí voy a ser un poco egoísta. No lo hice por mis clientes, lo hice por mí. Porque pese a yo llevar 6 años con un éxito abrumador, con casos espectaculares de adultos y de niños, yo dudaba de mí, tenía poca autoestima profesional, porque yo decía, vale, yo me he inventado aquí una cosa que tiene base científica, pero ¿será esto todo lo correcto que debería ser? O sea, fíjate mi humildad, ¿no? Que contradecíamos antes que otros profesionales no tienen, que yo pese a saber que funcionaba... Es que eres científica y por lo tanto eso sale a flote, claro. Pese a saber que lo estaba haciendo bien, yo digo, lo tengo que poder hacer mejor. Y yo constantemente buscaba formación y encontraba cursos sobre el dolor crónico, pero eran una basura, eran toda analgesia, repetir como loros, cosa que yo ya sabía, que estaban en los libros de medicina, que yo ya me había estudiado, y encontré lo tuyo que era diferente, totalmente diferente, y que era muy alineado con mis métodos, que tenía parte de Arturo Goicoechea, como comentamos al principio, pero muchísima otra parte, mucha evidencia, mucha experiencia y formación por tu parte, ¿no? Con toda tu formación americana, con todo tu trabajo de compilar, ordenar, y yo me sentía muy sola. Durante muchos años me he encontrado navegando un barco en solitario, repitiendo información frente a viento y marea, y contigo me encontré a alguien que decía, oye, alguien que dice que también se puede eliminar el dolor crónico, el dolor disfuncional, que no tiene ningún tipo de función ni origen orgánico, fisiológico. También hay otras personas que dicen eso, y yo dije, uy, yo aquí quiero conocerlos, quiero profundizar. Y de hecho, cada lección yo estaba más contenta, cada vez que yo me formé contigo en el protocolo de la terapia de reversión del dolor, estaba más contenta porque decías lo que yo ya hacía. Entonces, aunque yo aprendí cosas nuevas, especialmente 2 ejercicios muy potentes, ¿no? La indagación somática, liberación emocional, etc., a mí me reforzabas que yo lo estaba haciendo bien. Y yo solo con eso ya me quedaba contenta, porque me mostrabas todo ordenadito, todo masticado. Yo creo que en esto del dolor disfuncional empieza a haber un fisioterapeuta con un canal de YouTube con 200 seguidores, una psicóloga que pone una publicación en Instagram, son un poco gotitas en un océano, pero tú me diste la garrafa de agua entera, me lo diste todo ordenado y yo pude beber de esas fuentes, ordenarlo, estructurarlo, reforzarlo y sobre todo sentirme acompañada, porque yo hasta ahora me sentía muy sola, porque yo estaba haciendo gran parte de este trabajo, pero sin confiar en mí, fíjate, con el exitazo que yo tengo en casos, pues eso, durísimos, y entonces ahora pues ya me he hecho imparable gracias a ti, Encarna. Yo digo siempre en broma, ¿no? Así de manera muy visual, que tú has sido como la guinda de un pastel. Yo tenía un pastel, pero le faltaba lo de arriba y tú le pusiste la decoración final y ya tengo la receta completa, que obviamente he adecuado a mi protocolo y a mi tipo de paciente, pero era muy necesario para mí esto, porque ver que no estaba sola, ¿no? Que no era la única que decía que era la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Qué buenísimo. Pues efectivamente, esto que comentas hay que hacerle un poco de énfasis, porque en la terapia de reversión del dolor damos una serie de protocolos y de pautas que debió ser para ti también una alegría decir, wow, todo esto coincide, ¿no? Y es que para nuestros oyentes, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, fijaros que vamos a un objetivo y es a generar seguridad. Sabemos cosas sobre el dolor ahora que son... La palabra revolucionaria se queda corta, sencillamente son científicas. Quiero decir, el ser humano, desde que está en este planeta, pues va avanzando, si no estaríamos todavía en las cavernas. Y como decía antes, hay quien, además de avanzar, se animaba a lanzarse a un océano sin saber qué es lo que tenía ahí delante. Porque yo me imagino a aquellos que se lanzaron en Chile al océano, parece que es el Índico, no, el Pacífico, el que tienen a ese lado, para llegar hasta la isla de Pascua. Aquellos que llegaron, ¿sabes la de kilómetros que tuvieron que hacer navegando en ese mar? O sea, el lanzarse a lo desconocido es muchas veces producto de la desesperación y producto de la curiosidad. Y esa curiosidad hace que muchas personas, profesionales de la salud, desde médicos hasta enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, en fin, todo tipo de profesional,
o personas sin estar en este ámbito, ¿no? De repente se pregunten y busquen, y algunos de ellos han desarrollado metodología tratando de llegar a ese lugar, tratando de evolucionar, porque forma parte del ser humano el decir, no me conformo con esto, sé que se puede algo mejor, ¿no? De hecho, he leído en muchos de los comentarios de algunos de tus clientes es que dicen que tu método no solo sirve para eliminar la migraña, sino para cambiar su vida entera mejor. O sea, estamos hablando de algo natural en el ser humano, que es buscar siempre la felicidad y una vida mejor. Y claro, el miedo es el gran impedimento a salir de la cueva, a salir a buscar, bueno, pues puede que esta chica sea una timadora, pero me voy a arriesgar, ¿verdad? Y voy a hacer lo que me propone, porque ¿qué tengo que perder? La migraña, el dolor pélvico, el dolor de espalda, el dolor que tengo después de varias cirugías de columna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el tema es que eso tendría sentido si no hubiera una ciencia que respalda todo esto. O sea, que habiendo ciencia también, porque nosotras, tanto tú como yo, las dos con mentalidad científica, pues lo mismo, yo he estado durante un montón de años, creo que aproximadamente unos 30 y pico, como osteópata, como fisioterapeuta y especialmente como espinóloga, y me venían a mi consulta personas con migraña, con dolores de cabeza, con cefaleas crónicas. ¿Y qué ocurría? Que yo les hacía mis pases mágicos como osteópata, sobre todo osteopatía sacrocraneal, les inducía relajación, les empoderaba con información y sí, yo recuerdo pacientes que entraban a mi consulta de espinóloga con la migraña y salían sin la migraña. Pero claro, hasta la siguiente. El tema, la gran novedad que tenemos tú y yo en este momento es que le damos la manera de revertirla definitivamente, no condenados o no solo a los pases mágicos de la osteopatía, en mi caso, de la espinología, sí, o de las medicinas. O sea, me encuentro bien mientras me tome el X y me pasa la crisis, pero hasta la siguiente crisis. Mientras tanto, estoy ahí esperando, ¿no? Entonces, lo revolucionario de este método, y es ahí donde yo antes era un poco más drástica y decía que no había intereses económicos, y después de escucharte a ti lo que comentabas de tu canal de YouTube, pues desde luego cada vez estoy más convencida de que también hay unos fuertes intereses económicos, porque resulta que da la casualidad de que este tipo de abordajes le da el poder, las herramientas y la capacidad de resolver a las personas. No se lo queda un pase mágico, como hacía yo en osteopatía, o una medicina, o un laboratorio farmacéutico, o una seta salvaje en el Amazonas que te... No, de repente no tiene industria detrás. Lo que tiene es pedagogía. Y claro, eso desde Ivan Illich, desde Piaget, desde Reich, o sea, desde antiguos o principios del siglo XX y del XIX, pedagogos, maestros, investigadores ya apuntaban a que el ser humano libre era aquel que sabía pensar, sabía investigar, sabía observar y sacar conclusiones, o sea, tener una mentalidad científica. Pues eso justo encarna, creo que es lo que juega más en contra con la difusión de estos métodos, porque se ha infantilizado al paciente de tú cállate y tómate esto, y la persona tiene que ser valiente y empoderarse en cuanto a su salud y decir, es que hay personas que vienen a mí y dicen, pero es que yo confío en que tú me cures, y le digo, no, es que yo te voy a dar unas herramientas, pero eres tú las que tiene que aplicarlas. Y entonces eso les produce un cortocircuito, porque la medicina, como se ha visto hasta ahora, infantiliza a la persona enferma como si no supiera, como si fuera tonta, y lo único que tiene que hacer es aceptar ciertos tratamientos. Yo hago mucho hincapié en que hay unos derechos de los pacientes, y uno de ellos es poder decidir si te administran algún tratamiento. Y hay profesionales que presionan de si no te inyectas esto, no te atiendo más, ¿no? Entonces las personas se ven presionadas a recibir medicamentos o pues eso, tratamientos que no quieren. Y este enfoque es totalmente novedoso en cuanto a dos enfoques, obviamente, a ir al origen, y el segundo en que la persona tiene que tener la valentía de hacer, no de recibir, sino de hacer. Porque esto no es un masaje, no es una pastilla, no es un pinchazo. Son técnicas con eficacia científicamente comprobada
pero que tienen un componente psicológico en algunos momentos, de elección de actividades, de relajación del sistema nervioso, de gestión emocional, y eso solo depende de una persona. Tú y yo no tenemos una varita mágica para golpear el cerebro de las personas. Son las personas las que tienen que modificar zonas de la memoria asociada al dolor, cambiar el modelo interno. Yo que tengo una edad, el disquete, el disco duro, la información que se ha ido grabando en base a las experiencias y que es peor, que te han grabado otros profesionales. Está demostrado que acudir a los profesionales actualmente eleva el protectómetro, es decir, aumenta la valoración de amenaza y hace que estés peor. Ir al neurólogo, ojo lo que voy a decir, hace que tengas más migrañas. Ir al traumatólogo hace que tengas más dolor de espalda, efectivamente. O dolor de espalda, o de estómago, sí. o túnel carpiano, o fibromialgia. Sí. Entonces esto busca tranquilizar, informar, empoderar. Y eso no está todo el mundo dispuesto a hacerlo. Efectivamente. Y ahí añadiría el otro factor. O sea que tenemos dos factores. Por un lado, el de los profesionales, el de los propios profesionales, donde la mentalidad científica y el espíritu científico se ha sustituido por el infantilismo, la soberbia y el si no lo haces peor para ti, por aquí no vuelvas, si no te tomas esto, aquí no vengas. Y está el otro factor, el de todos los seres humanos, el de los usuarios, el del público, y es las personas que sufren, las personas además que sufren dolor, y si ese dolor continúa y permanece en el tiempo, aunque sea de manera intermitente, surgiendo a brotes o a crisis como en las migrañas, esas personas tienen un psiquismo, y ahí entramos con otra palabra tabú, que ha mantenido al cuidado del ser humano, que fundamentalmente ha estado en manos de la medicina y de la veterinaria, con los profesionales, con los animales, ha mantenido a la mente separada del cuerpo, ha dividido dos espacios completamente diferentes. Y además no solo eso, sino todo lo que tiene que ver con la mente es un Dios menor, es algo desdeñable, es algo que no tiene la categoría ni de ciencia, ni la enfermedad. Ahora se está reivindicando mucho la enfermedad mental, pero ¿por qué se la reivindica? Porque resulta que es biológica. Y claro, como ya es física, porque es biología también, entonces ya empezamos a ver la mente. De hecho, cuando estamos hablando del dolor, si nombramos que el dolor lo produce el cerebro, ¡ay, me lo puedo comer! Pero como me digas que el dolor lo produce la mente, ¡ay, eso ya no me lo trago! Porque la mente, al final, ¿qué es? Nada. Claro, y tú quita la mente. Vete a dormir, entra en ondas delta, elimina la consciencia, ¿y quién eres tú? Nadie. Entonces la mente es ahora uno de los elementos que sabemos, y sobre todo desde personas como Lisa Feldman Barrett, que es una investigadora y neurocientífica que está en la corriente constructivista de la psicología, desde que ella ha traído toda esa información y la ha puesto en palabras bien sencillas en libros como, por ejemplo, 7 lecciones y media sobre el cerebro, el cual recomiendo encarecidamente desde aquí, pues decía que desde el momento en que nos cuentan que el cerebro es predictivo y que utiliza información de la mente, claro, de todo aquello que construye o constituye nuestro modelo interno, que es toda esa información que se va engramando, que se va grabando, que como tú decías, constituye el disquete o la base de datos o la matrix a partir de la cual nuestra mente elabora peligro o amenaza, porque nosotros, en la terapia reversión del dolor, y tú también, Séfora, lo que tratamos no es el dolor, es al dolorizador o a la dolorizadora, o sea, aquella persona, aquel sujeto, aquel ser humano que a partir de sus valoraciones de peligro o amenaza, consciente o inconscientemente, la mayor parte de las veces inconsciente, porque ¿quién quiere provocarse una migraña? ¿Quién quiere sentir dolor? Nadie en sí mismo. El dolor, el miedo, la depresión, la fatiga son mecanismos de protección y son emociones aversivas, o sea, en su naturaleza está en no querer sentirlas. Todo el trabajo que hacemos con estos métodos, con el tuyo, Séfora, y con el de la terapia de reversión del dolor, no es otra cosa que enseñar a la persona algo que es contraintuitivo y es a justamente esa tendencia a lo que sea, me lo quito de encima, a poder exponernos poco a poco a esa sensación desde un lugar de seguridad y generar esa seguridad cada vez más grande en eso que llamamos modelo interno o mente que valora peligro o amenaza.
Y eso es un entrenamiento. Por lo tanto, salimos del modelo pastilla, del modelo Nespresso o café instantáneo, al modelo proceso. Al modelo siembro una semilla en la tierra y espero a que crezca. Y no me pongo a mirar ahí, a hurgar, a ver si ha salido ya. No, pues aún no me siento bien, pues ¿cómo es posible? Es un proceso y el pensamiento proceso es lo que hace también que esto quede un poquito lejos de la mentalidad que tenemos actualmente, donde todo lo queremos además ya. O sea, no tenemos la humildad, no tenemos el espíritu investigador, no tenemos el espíritu proceso, la mentalidad de proceso, queremos cosas completamente inmediatas, que como decía, un proceso es como aprender un idioma. Tú no te expones, una no se expone a, por ejemplo, a un vídeo de YouTube en alemán y al día siguiente decir, qué frustrada estoy, no he aprendido alemán después de ver esa película, ¿no? Pero si agarras un buen programa, o bien online, o bien clases particulares presenciales o a distancia, y te vas preparando y vas haciendo el proceso, sin que te des cuenta, un día pondrás la televisión alemana, pondrás al hombro a la mujer del tiempo, explicando el tiempo, que para mí es lo más difícil de entender, y dirás, ¡anda! Ya lo conozco. Pero la tendencia que tiene esta sociedad, nuestra cultura, es a pensar que entiendes el alemán de la meteorología hoy por lo que hiciste ayer. No, es por todo el proceso de todos los meses que llevas haciéndolo, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos con la terapia reversión del dolor y tu método Séfora? Pues que nuestra cultura tiene tendencia a lo rápido, tiene tendencia a aquello que no es mainstream, aquello que no viene de mano de los expertos, es un bulo, y luego tiene tendencia, que es la tercera parte que aún no había comentado, pero que he comentado al principio de la charla, a que las personas que sufren tienden a quedarse en lo conocido. Con esos tres factores, aquellas personas que nos estáis oyendo, pues podréis comprender por qué métodos y modelos que son vanguardia se toman un tiempo hasta que son corriente general. Y mientras tanto, tenemos que pasar por eso, charlatanas, no científicas, y bueno, yo animo a la gente a que, como a este chico que me comentabas tú antes, ¿no? Porque a mí también me ha ocurrido, yo les he dicho, bueno, y a mí me ha llegado a decir, no, pero es que yo no sabes lo que me he gastado. Claro, muchas de las personas que se acercan a mí se han pagado operaciones de columna vertebral carísimas, pero carísimas, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 euros, 10.000 tranquilamente. Procedimientos de meterles toda clase de cosas en la sangre para ver si se regenera el disco intervertebral y cosas así, de miles y miles de euros, ¿no? Y después de gastarse todo ese dineral, que les digas, resulta que te voy a enseñar a hablar el idioma del no dolor y con algo sencillo, hiperbarato, y que además lo has de hacer tú, pues tiene de frente y de entrada un rechazo inmediato. Porque, primera, no es carísimo, segunda, lo tengo que hacer yo, y tercero, está basado en algo que me da a mí el poder y la lógica cuando estoy acostumbrada a ese infantilismo del que estamos hablando. Y tercera... Y no es inmediato. Y no es inmediato. Y luego, y lo más grave es que si además me pilla con mucho tiempo de sufrimiento a mis espaldas, nunca mejor dicho, o en mi cabeza, si me pilla con mucho tiempo de sufrimiento, la naturaleza de nuestro psiquismo es tal que le es mucho más difícil salir. De hecho, hay una investigación muy antigua, estamos hablando de los años 70 u 80, ¿no? No la recuerdo, pero habla de algo que puede herir la sensibilidad de muchos de nuestros oyentes, y yo seguro que la tuya también, se fuera, porque sé que eres una súper amante de los animales. Se investigó con perros a los cuales se les producían unas descargas horribles, estaban encerrados en una jaula. Este experimento ahora estaría hiperprohibido, ¿no? Pero en aquellos tiempos, mira, fue la manera en que se les ocurrió. Se les producían unas descargas horribles y estaban encerrados en la jaula. Abrieron la jaula. Después de estar tiempo dándoles esas descargas, se les producían esas descargas y no salieron de la jaula. Sin embargo, en el grupo control, que no se les había producido, esos sí que salieron de la jaula. Entonces, al ser humano, posteriormente a esta investigación se han hecho otras y se sabe que cuando hay mucho sufrimiento, no salimos de esa situación de sufrimiento. Entonces, si juntamos todos esos factores, hacen difícil salir y optar por terapéuticas como la terapia reversión del dolor y dejar atrás, salir del sufrimiento, ir a una vida mejor y una vida sin dolor, sin molestia, sin miedo, sin fatiga, sin síntomas,
lo hace realmente difícil. Por eso yo quería reseñar hoy aquí esos puntos, ¿no? Para las personas, nuestras oyentes y oyentes que nos están oyendo, pues que se hagan esas preguntas, ¿no? ¿Dónde estoy colocado yo en todo esto? ¿Qué factores de lo que acabo de escuchar están en mi vida? ¿Es el miedo? ¿Es el virgencita que me quede donde estaba? ¿Es la opinión del experto que hasta ahora? ¿Es el no encontrarlo? ¿Por qué no me lo ha dicho mi médico de cabecera? ¿El médico que me ha atendido, la médica que me ha atendido en atención primaria? ¿Por qué no me lo ha dicho mi fisio, mi osteópata o mi naturópata, mi nutricionista? ¿Por qué no me lo han dicho supuestamente? ¿Por qué no está en la televisión a todas horas? ¿Por qué no está constantemente en los grandes influencers de Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, una de las maravillas que ha tenido la charla contigo esta mañana, Séfora, es el haber podido desentrañar eso en lo que muchos y muchas de nuestras oyentes se pueden ver identificados y pueden pensar un poquito sobre lo que les acabamos de decir, ¿no? Exacto, eso es lo que yo veo, que animo a profesionales que están dudando si formarse en la TRD contigo o padecientes que tienen mucho dolor y dicen, ¿pruebo o no pruebo? Les animo a que utilicen su lógica, que es lo que yo veo que constantemente les hace decidir a las personas que trabajan conmigo, que me repiten una y otra vez. Es que tiene todo el sentido del mundo, es que esta es la pieza del puzzle que necesitaba. A mí hay un apartado, una información que diste en la formación de la terapia reversión del dolor, que hay un emoticón en el WhatsApp, ¿no? Que es que le explota la cabeza, el cerebro sale volando, ¿no? ¿no? Y yo dije, claro, es que tiene toda la lógica. Que cuando a alguien le van a operar, le duermen, ¿no? Hay un anestesista que retira la conciencia. ¿Por qué? Para no sentir dolor. O sea que solo hay dolor cuando hay conciencia. El coche, el cerebro, no puede conducirse solo, necesita un conductor. Exacto. El dolor tiene una función, es una emoción que busca modificar tu conducta. Y si no hay conciencia, ¿para qué encender el dolor si no vas a modificar la conducta? Cuando uno duerme, no tiene dolor. Por eso muchas personas con migraña intentan dormirse a toda costa para intentar tener unas horas de descanso. Así que la parte consciente y también subconsciente influye y mucho. Emociones, miedos, aprendizaje, información, condicionamiento, creencias. Y esto es donde pone el dedo la llaga, la TRD. Así que simplemente que se paren a pensar. ¿Esto tiene algún sentido? Porque es que a poco que leas 3 frases dices, es que tiene todo el sentido. Yo tengo un poco de relación amor-odio con las publicaciones científicas porque ¿qué farmacéutica va a pagar para demostrar que esta medicación combinada con otra es dañina? Nadie. Yo no necesito un estudio científico para saber que los abrazos de mi madre me hacen sentir bien. Entonces, que se despeguen un poco de eso y que empiecen a pensar la lógica y que acepten el diagnóstico, pero no el pronóstico, aunque no tengan 28 artículos científicos, que además es que en nuestro caso los hay, ¿vale? Pero que confíen, porque muchas veces recibimos información, tú y yo sabemos que Mallorca es una isla, pero tú has ido en barco dándole la vuelta a toda Mallorca para comprobar que es una isla. Exacto. Muchas veces confiamos en la información que tenemos al día a día, pero no confiamos en esto. Pues un poquito de confianza, como hizo Fran, simplemente probar, ver vídeos, leer y ver cómo se siente uno, si se empeora o mejora. Y ya te digo yo que vas a mejorar. O en el caso de que seas un profesional, que vas a tener herramientas que vas a ver que son funcionales y que tienen una tasa de éxito abrumadora comparado con otras farmacologías, por ejemplo. Entonces, usar un poquito la mente, ¿no? Algo que no estamos muy acostumbrados, a pensar, a apagar las pantallas, a ponerte a mirar una pared en blanco y decir, si no me ha funcionado nada de lo de hasta ahora, ¿por qué? Porque se busca en el coche, no en el conductor. Así que animo a todo el mundo a empezar a preguntarse qué tipo de conductor es y si está acelerando el coche o si lo está frenando o hacia dónde está llevando el volante, que es algo básico en este proceso. Efectivamente. Gracias, Séfora. Y siguiendo con la analogía del coche, ya para finalizar, para las personas que no conozcan un poco cómo funciona esto, como bien dice Séfora, nosotras trabajamos con el o la dolorizadora, con quien hace la valoración de peligro o amenaza, con el conductor, como dice ella, o la conductora, y no con el coche. O sea, no con los tejidos, sino con el modelo interno. Esa es nuestra diana, aquello de lo cual sacamos la información. Y, por ejemplo, con lo del coche, yo el otro día
venía hacia casa y se me encendió un coche que es un poco medio automático, medio no. O sea, todavía tiene cosas de los coches mecánicos, pero tiene ya mucho ordenador y mucha cosa moderna. Se encendió una lucecita. Como resulta que el coche no era mío, no sabía interpretar qué significaba eso. Tuve que sacar el libro de instrucciones, interpretar que resulta que tenía menos aire en los neumáticos de los que correspondía, paré, lo arreglé, puse aire, pero hete aquí que la lucecita no desaparecía. ¿Y qué es lo que se me llenó el cuerpo? De miedo. Inmediatamente la luz no desaparece, el dolor no desaparece, que sería el equivalente. ¿Qué está pasando aquí? Y no paré hasta que conseguí la información que me dijo, mira, Encarna, resulta que hay que llevar el coche a que te pongan el ordenador y que el ordenador desconecte la luz porque realmente no pasa nada, ya has corregido el problema, pero es la luz la que ahora hay que quitar. ¡Ay, qué descanso! Pero los médicos actuales te arrancan la luz sin poner aire en los neumáticos. Te la arrancan, ¿no? Hay que ir al origen. Quita eso, que no se encienda la luz. Fuera, efectivamente. Pero yo apunto a la angustia que sentía yo, el miedo que sentía yo de decir, Dios mío, pero si esto se tendría que haber quitado, pero si ya he hecho lo que tenía que hacer, que es lo que hemos hablado, ¿no? Pero si ya me he tomado las pastillas, pero si ya me he hecho la cirugía, pero si ya he hecho todo, ¿por qué esto no se me va? ¿Por qué esto no se me va? Porque hay que ir al ordenador, hay que ir al ordenador. Y eso es lo que hacemos exactamente en la terapia de reversión del dolor y en el método de Séfora Bermúdez. Séfora, muchísimas gracias por haber estado aquí, por esta entrevista. La he disfrutado muchísimo y espero que las personas que nos hayan escuchado hoy o a lo largo del tiempo que esto estará subido en internet, lo disfruten también. Muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRB para un acompañamiento personalizado.